Buenos días, espíritu de luz y guías. En el día de hoy os voy a hablar de la bóveda espiritual, ¿ok? La bóveda espiritual es algo que todos debemos tener en la casa. Todos los que en ello habitan y trabajan. Ahí donde trabajan todos los espíritus de las personas que viven en su casa. Y esos espíritus necesitan luz para protegernos y quitarnos lo malo y darnos lo bueno. Se conforma por 9 o 7 vasos o los guías espirituales que ustedes tengan, porque hay muchísimos guías espirituales que las personas pueden tener. Pero recuerden que se tienen que convertir en números impares. La bóveda espiritual está compuesta por números impares, nunca números pares, igual que las flores que en ella se ponen. Bueno, una copa con el Cristo, una copa con el Cristo que es la que tenemos aquí. La copa con el Cristo, que es un Cristo de madera. En mi caso yo pongo romero para alejar las malas acciones, las malas energías. Entonces, está compuesta por cascarilla, colonia y un cirio, una vela y flores. Se atiende los viernes lavando todos los vasos de la bóveda espiritual y después se acomodan. Antes de lavar los vasos se dan 3 toques y se dice una oración, ¿ok? Esa oración la voy a dejar en mi blog, ¿ok? Debajo de mi vídeo para que ustedes la vean. Vale, después de proceder a esto, hay que tener en cuenta que antes de instalar una bóveda espiritual, tienen que decir esta oración. Ecum que me protegen y administran, benditas sean. Aquí reverente estoy para destinarle este sitio de mi casa para que me transmitan sus mensajes. Para que me transmitan su mensaje y también que me transmitan que me transmitan su mensaje y ofrendarles a ustedes que conocen todo mi secreto y que tienen poder sobre mi vida, que vuelvan su vista hacia mí y ayuden a vivir y entiendan esta vida mejor. Esa es la oración para instalar la bóveda espiritual. ¿Ok? Antes de instalar la bóveda espiritual, que ustedes ya tengan una mesa. Recuérdense que la mesa tiene que estar en forma cuadrada o en forma ovalada. Nunca a un lado, sino en un rincón de la casa, pero nunca a un lado lateral, que sea abriendo la casa o frente a una puerta. Siempre buscar un rincón, ellos mismos van a dar el lugar donde tenéis que estar, pero recuérdense que tienen que estar en un lugar bien arrinconado, un lugar que sea especialmente para esos según, ¿ok? Entonces, parte de nuestro cuadro espiritual son nuestros difuntos a los que llegamos a conocer y a los que dedicaremos nuestra oración con cantos y meditaciones y invocar a nuestros seres de luz en el altar o la bóveda espiritual. Eso es una puerta dimensional, esto es una puerta dimensional por donde los espíritus pasan en un sitio de mucha fuerza espiritual. Es un sitio de mucha fuerza espiritual, que están en necesidad a nuestra protección y aparte, este altar cumple las funciones de absorber o recoger las malas energías negativas, que diariamente recogemos. Cuando está instalada la bóveda espiritual, se busca centrar la energía de los egunes, de los espíritus protectores que son parte de nuestro cuadro espiritual y también de nuestros antepasados. Sirve como receptáculo de estas energías poderosas y por lo tanto constituye un centro de poder, donde van a convergir diferentes espíritus cuyos poderes pueden ser invocados, más quien instala la bóveda espiritual la van a instalar siempre en beneficio propio o de otras personas. Cuando se instale la bóveda espiritual,
La bóveda espiritual va a evitar perturbaciones ocasionadas por falta de atención a los égrenos cercanos. Y los miembros del cuadro espiritual también. Poseerla es empezar un proceso de interacción con nuestros antepasados. Nuestro cuadro espiritual es tenderle un puente de comunicación porque nos permite fortalecer los vínculos que aquellos nos atan en nuestros rincón mágico, donde se atienden las almas tanto de necesidad espiritual como aquellas que tengan como protecciones individual del medium. Es como una puerta dimensional, para que me entendéis, por donde fluyen las energías de los espíritus, y también funciona como receptáculo o lugar mágico de protección, porque tienen entre muchas funciones lo de absorber las malas energías que puedan entrar o omitir en nuestras vidas cotidianas. La misa espiritual es una ceremonia que se realiza con la finalidad de rendirle tributos a los espíritus o entidades espirituales, a nuestros ancestros que puedan ser amigos, familiares o desconocidos, dependiendo a dónde usted pertenece, dependiendo qué tipo de religión usted tiene. Pues los guías espirituales pueden realizarse misas espirituales solicitando los servicios espirituales de un espiritista en ceremonia. Solo un espiritista es la persona indicada para rendirle tributo, así conocerá las diferentes entidades espirituales que usted tiene y sabiendo cómo interactuar con la misma forma mental o física. En la religión Ocha se realizan las Ocha o santerías, se realiza la misa espiritual a la leyo. Es decir, la persona que le coronan el santo, Loricha, le doy este conocimiento, pero yo no tengo nada que ver, pero es un conocimiento que es necesario, y a través de la misa se tomarán sugerencias dadas por las entidades relacionadas con la ceremonia de coronación. En la santería se realiza la misa espiritual debido a que en esta religión existe una letra que dice Ikulo Biocha y significa el muerto, parió el santo. Es decir, si no existe el muerto, no existiera el santo. ¿Ok? Bueno, se atienden los viernes lavando todos los vasos, como ya dijimos, recuerden que son vasos impares, son vasos impares, en números impares, siempre. Lavando los vasos, en mi caso yo los lavo los viernes, hay quien los lava los martes cuando desee. Al sentarse en la bóveda espiritual debéis estar limpios, relajados, poner inciensos, agua de colonia, y así es la única forma de transmitir a esos egunes ayunar, siempre en ayuna, como más podéis. Se saluda dando 3 toques a la misa espiritual y diciendo la oración que tengo en mi blog. Se le pide la bendición a Dios y se llaman a todos los espíritus que asistan a nosotros, espíritus protectores y ancestros que asistan a nosotros, nos den la fuerza y vencimiento para resolver todo lo malo. Y la oración que tienen que hacer, pues la tengo debajo de mi vídeo. La bóveda se conforma en seguir su cantidad de guía, pero siempre números impares, como ya le dije. Una copa del Cristo, que de madera, con agua bendita, cascarilla, una vela, un rosario y una foto de nuestros diferentes ancestros y alguna muñeca o imagen de nuestros guías espirituales. Y recuérdense siempre tener un pañuelo blanco, ¿veis? Un pañuelo blanco. Estos colores que ustedes veis en esta bóveda espiritual son colores que lo he puesto yo porque es una forma de
dependiendo del signo que vosotras tenéis. Pero es una forma de hacer la bóveda espiritual un poco más bonita. Pero siempre el color del fondo es blanco. Siempre tenéis que tener un pañuelo blanco, que es el que va a permitir que la bóveda espiritual entre con claridad, que haya claridad e iluminación. Entonces, yo en este momento le estoy poniendo a todas las bóvedas espiritual una flor roja, ¿veis? Tienen una flor roja cada uno, porque eso significa fortalecer a los guías espirituales, fortalecerlo, ¿ok? Recuérdense que hay que sentarse. Yo tengo la oración para cuando vais a dirigirse a su bóveda espiritual, hay que sentarse, y rezar la oración de Allan Kardec. Esas oraciones no le pueden faltar. Normalmente yo os grabo las canciones porque estamos en un país donde no es el nuestro. Entonces, la comunicación con otros tipos de personas que pueden hacer una unión espiritual para darle fuerza para hacer nuestras misas espirituales, pues no las encontramos. Entonces es bueno grabar las canciones para que tengan un poquito más de fuerza. Existen diferentes tipos de misas. En otras ocasiones os hablaré de las misas, los diferentes tipos de misas que existen, y cómo son los tipos de misas, ¿ok? Entonces, de momento, espero que os haya servido. Recuérdense que estas flores rojas son para fortalecer los guías espirituales. A todos sus guías vamos a ponerle flores rojas para fortalecer esos guías, para que esos guías, llamarlo por su nombre, para que esos guías respondan y tengan fortalecimiento. La mesa espiritual, la bóveda espiritual es algo consagrado y con mucho poder, es una fuerza dimensional. Quiero deciros que aunque seamos lo que somos, acuérdense que de donde vengamos traemos nuestras tradiciones y nuestra cultura, pero si estamos en un país más elevado que el nuestro, porque aquí la mayoría de todos nosotros venimos a resolver una vida mejor a la que tenemos, acuérdense que los espíritus tienen que evolucionar, los guías protectores van evolucionando en los países que no estamos, que no son los nuestros y que nosotros necesitamos para evolucionar y adelantar. Hay personas que cuando tú le comentas cualquier tipo de comentario, que es un comentario dimensional, es un comentario donde tus guías espirituales alcanzan un nivel superior porque estamos en otras aguas, en otra región que no es nuestra cultura, los espíritus hay que adaptarlo a esa región. Entonces, cuando usted adapte ese espíritu, eso quiere decir, sí, no vamos a rechazar nuestra cultura, pero sí tenemos que adelantar, elevarnos a un nivel, a un plano superior. ¿Y cómo se adquiere esto? Pues rezando, atendiendo mucho a los guías espirituales, adentrándose mucho en su bóveda espiritual para que esos guías vayan superándose, trabajar mucho el campo espiritual y los guías principalmente, y esos egunes hay que trabajarlo para que ellos se comuniquen con nosotros, y ese plano que viene detrás de nosotros, que es de donde nosotros nacimos, de donde nosotros salimos. Ellos vienen de ese plano, pero recuérdense que ellos vienen de otras regiones de antepasado, donde no existían las cosas que vemos ahora. Pero ellos siguen lo más importante con su misma luz. Pero a lo que yo me refiero es que hay que darle un plano superior al que tenemos, al que estamos adaptados. Hay que adelantarse, hay que evolucionar. Hay que ir a otras dimensiones. Y vuelvo a repetir, ¿cómo se hace? Desarrollando el espíritu. ¿Por qué? Porque al desarrollar y trabajar esos guías que usted tiene, esos guías van a alcanzar un plano superior, donde va a haber cosas increíbles que ustedes no van a entender, y se lo explican a otro tipo de persona que esté en un plano inferior al de ustedes, se reirán de ustedes, porque como no han llegado a ese plano, pues no lo entienden. Entonces, los egunes, los guías espirituales y los antepasados dan prueba muy fuerte y muy grande, creer en ellos y atenderlos.
¿eh? Y vuelvo a repetir, hay que evolucionar, estamos en otro país, venimos de un país, lo trajimos, ellos vinieron de antepasado del país africano, ¿eh? Entonces, esos antepasados tienen sus propias creencias, pero nosotros mismos tenemos que adelantarlo. Es igual que una persona cuando hace un viaje, imagínese que haga un viaje al desierto. Usted no está habituado al desierto, a no tener agua, a caminar por la arena. Entonces, usted tiene que ubicarse, usted tiene que saber cuáles son las características del país y cómo son. Bueno, eso que usted sabe se lo tiene que comunicar a sus guías espirituales también. Darle conocimiento de dónde están. Yo fulano de tal estoy en el país tal, estoy en el país Suiza, por ejemplo, Suecia o Suiza. Y este país, dale conocimiento a ese Egun, para que esos guías espirituales sepan y tengan conocimiento en dónde ustedes están. Porque acuérdense que como lo traemos aquí, aunque ellos tengan el espíritu de luz, ellos están perdidos. Entonces, nosotros le tenemos que ubicar, ubicar y decirle dónde estamos, darle conocimiento al país donde estamos, qué es lo que hacemos, cuál es nuestra casa. Acuérdense, siempre decir esta casa, y si la casa es alquilada, esta casa, papá, no es mía, es alquilada, donde yo tengo que adquirir mi adelantamiento económico para poder pagarla, por ejemplo. Darle conocimiento de todo para que él pueda entender las razones de por qué estamos aquí. Y eso es elevar nuestros espíritus, evolucionarlo, para que no nos quedemos estancados siempre en lo mismo. No es que rechacemos nuestra cultura, no, ellas están ahí, pero hay que adelantarlo, hay que darles más luz para que ellos entren en las puertas dimensionales. Esos son espíritus superiores de luz, y para eso hay que darle a entender a ellos y darle conocimiento, porque hay personas que se encuentran ahora en Europa, en este momento, perdidas. Tienen su bóveda espiritual y tienen atraso y tienen un problema. Recuérdense que el muerto parió el santo. Sin muerto no hay nada. Entonces, hay que darle conocimiento al Egun de dónde estamos, qué queremos hacer, dónde estamos viviendo, con quién, y darle las razones. Si estás en una casa que no es tuya, dale la razón al Egun, explícale cuál es tu situación, para que él vaya evolucionando y te vaya adaptando, porque él está en su misma posición, aunque sea un espíritu de luz, venga donde venga, pero los Egunes tienen que entrar en diferentes puertas dimensionales, diferentes escalones. Tienen que superarse, y cuando se superan vosotros. Pero recuérdense que ese camino de superación es un camino blanco, lleno de luz, donde no se puede hacer maldad. No se puede hacer maldad, trabajos oscuros. Hay que hacer trabajos limpios, trabajo de claridad, trabajo de adelantamiento, obras, rituales limpias. Que sean adelantamiento, nunca hacer el mal, porque recuérdense que si hacer el mal, su espíritu, su guía espiritual no va a actuar bien. Ustedes dan y hacen bien, porque el que da recibe, y ustedes van a hacer bien a los demás, entre comillas, pero ustedes nunca hagan mal a otras personas, porque ya ese espíritu de guía ya no es un espíritu de luz. Entonces ahí empieza a trastornar su vida. Y ahí es donde llegan lo que yo llamo vampiros negativos o espíritus negativos, o como decimos nosotros, espíritus oscuros, y nos mantienen en la oscuridad y no dejan que nuestro guía espiritual evolucione. Entonces, por favor, rechazar los trabajos malos. De toda manera, los guías de luz se convierten siempre en guía de luz. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja ese guía, cuando ese guía es de luz, va a iluminar su alma y va a optar siempre por el bien. ¿Ok? Bueno, Manferefulo Egun, en este cuadro espiritual, y espero que sea de su agrado. Ya os comentaré los distintos tipos de misa en mi otro video, cuáles son los diferentes tipos de misas que se deben hacer, cómo se llaman las misas espirituales que se deben hacer en la bóveda espiritual. Bueno, espero que hayan tenido conocimiento y que por favor adquieran conocimiento, porque es muy bueno para adelantar.
Gracias.